La banda de los Panchitos son casi unos niños, pero la sobrevivencia les exige violencia. Y nada mejor que dedicarse a los asaltos a mano armada. Los Panchitos empiezan con simples atracos, pero en muy poco tiempo logran ser los reyes de Lampa. Una historia sobre la delincuencia de algo que ocurrió en los barrios capitalinos y que ahora se ha convertido en una leyenda. El hermano Alfredo Nava Ramírez, ex drogadicto y pandillero, convertido al Evangelio de Jesucristo, testifica la experiencia que vivió en la banda de los Panchitos de la Ciudad de México, Distrito Federal. El testimonio del poder de Dios que ha conducido a varios jóvenes a los pies de Jesucristo. Con ustedes, el hermano Alfredo Nava Ramírez. Doy gracias a Dios por las oraciones de mi madre y por las oraciones del pastor Servando Rodríguez y también por mi maestro del Instituto Bíblico, el hermano Luis Pacheco Carrillo, que durante bastante tiempo estuvieron orando y pidiéndole a Dios para que mi vida fuera regenerada y que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo fueran libres del poder del enemigo. La Biblia dice: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, el que cree al Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 al verso 12. Las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Daniel 4:2. Este testimonio son casos y hechos de la vida real. No lo vi en la película La Banda de los Panchitos, ni tampoco lo leí en los libros que se titulan ¿Qué tranza con las bandas? Y El Consejo La Banda y otros panchos. Yo contaba con la edad de 9 años cuando mi madre nos despertó como a las 4 de la mañana, mis 4 hermanos y a mí. Desesperadamente mi madre nos levantó y nos dimos cuenta que el rostro de mi madre estaba completamente golpeado, ensangrentado, ya que mi madre se había casado con un hombre alcohólico. Constantemente la golpeaba. Mi madre, saliendo de su casa, fue a refugiarse en un cuartito, a donde nosotros verdaderamente empezamos a ver la necesidad, ya que nuestro sustento no podía ser alcanzado por el trabajo de mi madre, lavando y planchando ajeno. Yo una ocasión abracé a mi madre y esa noche me dijo mi madre: Alfredo, no vayas a terminar como tu padre está terminando, como con cirrosis hepática de tanto tomar alcohol. Fíjate en ese ejemplo, cuando tú seas adulto, cuando tú seas una persona grande, no quiero que vayas a tomar alcohol. Yo le abracé a mi madre y yo le prometí a mi madre verdaderamente no tomar ninguna gota de alcohol. Pero cuando yo seguí viendo la necesidad dentro de mi casa, salí a buscar trabajo y así conocí a una muchacha de 13 años. Esta joven había sido violada por su padrastro. El trabajo que ella me asignó fue robando dentro de una cantina disfrazada de lonchería. Cuando en ese momento yo me di cuenta verdaderamente que se podía ganar mucho dinero asaltando o robando, empecé robándole no únicamente a esas personas, sino también a mis vecinos y también a mi madre. Mi madre empezó a recibir constantemente las quejas de toda la gente que se quejaba porque yo había tomado lo ajeno. Mi madre me empezó a torturar, me empezó a golpear. Yo empecé a sentir el rigor de mi madre y yo decidí salirme de mi casa. Cuando yo llegué a ese mismo lugar donde yo estaba trabajando, empecé a tomar desesperadamente. Yo apenas contaba con la edad de 9 años de edad cuando empecé a tomar esas primeras gotas de alcohol. Ahí desesperadamente decidí no regresar a mi casa. Y cuando mi madre me empezó a buscar, empezó a preguntar por mí y se dio cuenta en qué lugar yo me encontraba, así mismo con el señor Toledo, el jefe de la policía preventiva, me detuvo y me encerró mi madre 3 días, 72 horas en la cárcel,
ya que estando yo dentro de ese lugar, empecé a sentir rencor contra mis padres. Desesperadamente, yo pensaba únicamente en la venganza, ya que mi madre había dicho que yo estuviera de ahí para adelante y si fuera enviado a un consejo tutelar para menores. Al segundo día, mi madre fue invitada a una campaña de fe, salvación y de sanidad divina de Cristo Jesús. Cuando mi madre llegó a esa campaña se quedó maravillada de que como los ciegos veían, los mudos hablaban, los sordos oían, los paralíticos caminaban. Y cuando la gente empezó a entrar a ese lugar, en ese momento muchas personas empezaron a aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Mi madre ahí cayó de rodillas y así conoció el poder de Jesucristo, conoció la potencia del Dios del cielo, como dice su palabra, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud al que cree, primeramente al judío y después al griego. Pasó a testificar mi madre delante de todos los hermanos, diciendo estas palabras, que su hijo estaba encerrado en la cárcel. Cuando el pastor oyó estas palabras, le llamó la atención a mi madre y le dijo que ellos irían a orar por mí, pero esas personas creían que se trataba de una persona adulta, de una persona grande, ya que mi madre les había dicho que yo robaba y que yo fumaba y también tomaba. Cuando aquellas personas llegaron a aquel lugar, se maravillaron porque se dieron cuenta que se trataba de apenas de un niño. Cuando estas personas me miraron, dijeron: vámonos de aquí, venimos a perder el tiempo. Y ahí estas personas se dieron la media vuelta y se fueron, me delegaron, se apartaron de mí. Si estas personas me hubieran hablado anticipadamente de Jesucristo, yo nunca hubiera caído en la drogadicción, en el pandillerismo, en el alcoholismo, y menos en unas cárceles como esa, a donde yo estaba padeciendo a consecuencias de mi maldad. Al tercer día fui llevado a mi casa por los policías preventivos, y ahí cuando yo entré a mi casa, vi que sobre la mesa se encontraba un libro negro que decía Santa Biblia. Y yo le dije a mi madre: ¿cómo es posible que tú me hayas hecho esto? ¿A poco verdaderamente tú eres una santa? Mi madre me dijo: hijo, yo fui a una campaña y acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Ahí mis pecados fueron lavados y purificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo le dije a mi madre: aquí sobra uno de los dos, ¿se va Dios o me voy yo? Me abrazó mi madre, me besó y me dijo: hijo, yo te quiero mucho, pero una cosa te voy a decir, aquí el que se tiene que ir eres tú, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. De ahí levanté una caja de cartón y empecé a meter mi ropa. Frente a mi madre fue cuando yo me salí. Llegando a la delegación Tacubaya en el Cine Jalisco, empecé a conocer a varios niños de 7, 8, 9, 10 años de edad. Algunos me preguntaron que si tenía dónde llegarle y les dije que no, porque estas personas vivían por aquellos barrios de Santa Fe. Ahí fue donde ellos me conocieron, por los barrios del Olivar del Conde, Afonso XIII y el Molinito del Rey. Cuando estas personas me empezaron a ayudar y apoyar, fue a través de bajos de droga, por medio del tiner, el cemento y la marihuana. Así fue cuando a través de los tiempos empezamos a robar bastantes tiendas como Aurrera, la Comercial Mexicana, el Superama, Gigante y Blanco también. Aquellos almacenes estaban atestados de bastantes productos que nosotros no teníamos ningún dinero para poderlos conseguir a nuestro propio alcance, ya que estos productos que nosotros robábamos los vendíamos para tener dinero y así comprar nuestra droga. Las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de la República Mexicana del Distrito Federal empezó la investigación y la persecución de esta terrible banda, la banda de los Panchitos. Antes de ser enviados al Consejo Tutelar para Menores, llegaron las cámaras de televisión de 60 minutos con el reportero Juan Ruiz Gili, el radio de la XW, a través del programa que tiene el licenciado Huerta, Francisco Huerta, Inocente o Culpable. También el periódico 1+1, la prensa y la revista Alarma empezaron a conmover a México y a partes de los estados de la República Mexicana, pero no por el alto índice de droga de esta famosa pandilla, sino por la edad que nosotros teníamos de 7, 8, 9, 10 años. El mayor tenía 11 años de edad. Fuimos enviados al Consejo Tutelar para Menores y los doctores y las trabajadoras sociales nos quisieron ayudar y apoyar a través de la psicología y a través de la terapia. Cuando salimos nuevamente de ese lugar, ya verdaderamente nosotros no estábamos capacitados, ya que nuestras vidas seguían siendo las mismas. Cuando ingresamos nuevamente al pandillerismo, empezamos nuevamente hacia la droga como el tiner, el cemento, el resistol 5000, el FZ10, la marihuana, la amapola, los hongos alucinógenos, los peyotes y la cannabis.
juntamente con las mismas pastillas, digamos mandras, diazepam, de 10 miligramos, me llegaba a tomar hasta 8 o 10 pastillas diarias. Caminaba como loco y trastornado de mis facultades mentales, ya que estas pastillas estaban afectando mi mente y también quemando mis neuronas. Me había dado cuenta que también durante estos 15 años de drogadicción, mis ojos estaban completamente llenos de conjuntivitis crónica y juntamente abajo de mi párpado tenía formado unos penachos. La policía judicial, cuando detiene al muchacho pandillero, le detecta que abajo de su párpado también se forman estos penachos por tanto fumar marihuana. Cuando me daba cuenta también las manos las tenía completamente resecas y áspera por la fuerza del tiner. Las fosas nasales de mi propia nariz no tenían ya ningún aroma. Mi lengua estaba completamente inflamada y también reseca por la fuerza del cemento del Resistol 5000 o FZ10. El pelo me empezó a crecer, las uñas me empezaron a crecer. Mis amigos, cuando se dieron cuenta que yo ya estaba enfermo y que ya no tenía fuerzas para salir a golpear, asaltar y tener dinero, muchas veces se compadecían de mí, dándome un toquecito de marihuana, una estopa casi reseca de tiner o una bolsa pegajosa de cemento de Resistol 5000. Cuando yo sentía hambre, salía yo a pedirle de comer a la gente en los restaurantes, en las fondas. Allá mismo, cuando la gente me podía ayudar, me daba algo sucio, algo podrido. Muchos me humillaban, me criticaban, me juzgaban, y yo por sentir tanta humillación me iba a comer a los botes basura. Dios sabe de dónde me sacó, de ahí, de entre los perros y de las mismas moscas. Cuando yo quería probar algo o cuando quería yo saber si estaba dulce o amargo, no sabía porque mi lengua estaba cortada y tasajeada por la fuerza del cemento del Resistol 5000. Después de ahí, ya saciando mi hambre, yo me sentía completamente desesperado y mejor me iba a dormir a un parque público ahí en una banca. Si hacía frío, me tapaba con un cartón y si llovía, me tapaba con un hule, con un nylon. Fue ahí cuando una muchacha, por primera vez, como a la 1 de la mañana, llegó y me empezó a evangelizar y me empezó a decir: Alfredo. Yo me quedé motivado, ahí mismo me levanté y le dije: ¿cómo es que tú sabes mi nombre? Porque dentro de la cárcel y también dentro de la pandilla mi apodo era el Kabubi. Y me dijo: es que yo sé tu nombre porque el pastor de la iglesia y en el periódico, y nos dimos cuenta de que tú verdaderamente necesitas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y ahora es por eso que yo estoy aquí, alabando y glorificando el bendito nombre de Dios, porque te estoy predicando la sana doctrina, ya que Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y también Él sigue diciendo a través de su palabra: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo, porque en la santidad de Dios ninguna cosa sucia, inmunda, heredará la vida eterna, solamente aquel que le reconoce y se lava por medio de su sangre, ya que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Yo extrañadamente me le quedé mirando a esta mujer y en ese momento le dije yo: ¿sabes qué? Para mí eres una prostituta, o eres una pandillera, o eres una lesbiana. Y me dijo: yo no soy pandillera, yo no soy lesbiana, yo no soy prostituta, sino solamente yo sé que soy hija de Dios. Alfredo, busca a Dios, que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Fui y me dirigí a mis amigos los pandilleros y les empecé a gritar: vamos a buscar a Dios. Ni caso me hicieron. Llegó en ese momento una muchacha con sobrenombre llamada Fanny. Esta muchacha me empezó a decir que qué cosa tenía, y yo le dije: es que allá afuera me encontré a una nena y me dijo que yo fuera a buscar a Dios, y por eso le vengo a decir a mis amigos que fuéramos a buscar a Dios. Y estas personas verdaderamente no tenían conocimiento de quién era Dios, porque en ese preciso momento me dijeron: para nosotros Dios no existe. En ese momento estaban viendo un video de los Kiss, K-I-S-S, que quiere dar a entender reyes al servicio de Satanás. Antes del concierto, los Kiss en su camerino beben 5 litros de sangre de gallina cada uno de ellos. Cada litro de sangre en los Estados Unidos les costaba $5. La sangre no hace digestión, por eso Dios la prohíbe, porque le es abominación. Ya sea comida o bebida, la sangre no hace digestión. Por eso estas personas, los Kiss, cuando suben al escenario, empiezan a vomitar la sangre sobre todos los espectadores, y después de vomitarlo, los empiezan a orinar. Reparten 4 cubos blancos como si fueran a depositar una ofrenda, pero la gente, en lugar de depositar dinero, empiezan a escupir y a escupir. Ya que los 4 cubos blancos están llenos de saliva, se los pasan a los 4 integrantes llamados Kiss y los levantan hacia arriba y se los beben adelante de toda la gente. Hay un artista muy famoso también llamado Alice Cooper. Alice Cooper tiene poderes psíquicos y mentales.
A pesar de estos poderes psíquicos y mentales, tiene el espíritu de necrofobia, tener relaciones sexuales con mujeres que ya están muertas. Y cuando Alice Cooper iba a entrar a Guadalajara, gracias a Dios que no lo dejaron trabajar. Yo observaba a mis amigos cómo se arrastraban como gusanos. Nosotros verdaderamente, para nuestras heridas o para nuestros golpes, no podíamos ir a una institución de la Cruz Roja, del Hospital Civil o del Seguro Social, porque después venían las investigaciones de la Policía Judicial. Yo veía cómo mis amigos se arrastraban como gusanos. Verdaderamente teníamos una necesidad. El cuarto olía a sangre fresca y a sangre seca, muchas veces por los abortos que estaban tirados ahí en las orillas y en las esquinas de los cuartos. Abortos de las mismas pandilleras, que muchas veces eran golpeadas por los mismos amigos, por los mismos pandilleros. Muchas veces también por la sobredosis de la droga o por la falta de alimentación. Estos niños nunca pudieron venir al mundo. Ahí mismo nos sentíamos unas personas inferiores, una lacra para la sociedad, sin Dios y sin esperanza. Pero queríamos gritarle a todo el mundo y a toda la humanidad que los panchitos vivían, que la pandilla verdaderamente existía en este planeta llamado Tierra. Íbamos a las clapalerías y comprábamos spray en pintura y así mismo empezábamos a rayar paredes, puertas, ventanas y también banquetas y decirle a toda la gente que únicamente la banda de los Panchitos era la que existía, y todas estas personas que rayan las paredes son personas que se sienten inferiores, se sienten solos, no hay quien los ayude, no hay quien los comprenda. Verdaderamente ahora yo reconozco que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo regenerar mi vida. No fue una institución de ADEFA, Drogadictos Anónimos, ni el Consejo Nacional de la Publicidad Di No a las Drogas. Tampoco fue la terapia del Dr. Silver, 24 horas, Alcohólicos Anónimos. Tampoco fueron los consejos de mi madre y las lágrimas de mi madre. Tampoco fue el reclusorio, ni tampoco los golpes de la policía judicial que me pudieron hacer reflexionar en este mundo. Yo solamente ahora reconozco que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo poder para quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne. Dios, a través de su Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, está haciendo grandes milagros, nuevas criaturas del agua y del Espíritu de Dios para regenerar a esta sociedad. Yo verdaderamente sabía que estaba perdido, pero no podía desligarme, ya que verdaderamente ninguna persona me pudo ayudar en este mundo, sabiendo que verdaderamente Dios es el único que nos puede ayudar y transformar a cada uno de nosotros. Y su palabra dice que Él llegó a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido y cuando Él me encontró, me pudo salvar y me pudo cambiar. Mi madre seguía orando constantemente para que mi vida fuera cambiada. Un día yo, sin saber, no supe cómo pude llegar hasta las puertas de mi hogar. Fue cuando estas personas verdaderamente le habían notificado a mi madre que me habían visto por el barrio. Cuando en ese momento mi madre me vio, me reconoció, me abrazó, me besó y me dijo: hijo de mi vida, mira cómo te ha dejado la droga, mira cómo te ha dejado el diablo, hasta dónde has llegado. En ese momento también me volvió a decir: solamente Dios fue el que te trajo a este lugar, porque si Dios empezó la obra, la tiene que terminar. Cuando me sentó ahí en una silla y me dio un plato de comida, mi madre vio cuando yo agarré la carne y me la empecé a comer, pero únicamente con las puras manos. Mi madre dijo estas palabras: peor que un animal, peor que una bestia. Mi madre agarró la Biblia y me empezó a hablar de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y cuando mi madre me dijo: mira, hijo, lo que dice aquí la palabra, porque de tal manera Dios ama al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Yo me levanté de la mesa y le dije a mi madre: Dios no existe para mí. ¿A dónde está tu Dios? ¿A dónde verdaderamente estaba Dios cuando yo lo más lo necesité? ¿Tú crees verdaderamente que si hubiera un Dios hubiera hambres, guerra, coraje, ira, violencia? Verdaderamente para mí no existe Dios.
y mi madre se siguió acercando a mí y me puso la Biblia aquí en el pecho y me dijo: mira, hijo de mi vida, lee lo que dice Dios aquí, amístate ahora con Él y tendrás paz y por eso te vendrá bien. Yo le dije a mi madre: no me hables de tu Dios. En ese momento mi madre me seguía hablando de su Dios, me puso la Biblia nuevamente en el pecho. Yo fui cuando le jalé la Biblia, cayó la Biblia al suelo, y cuando la Biblia estaba tirada en el suelo, mi madre se molestó y me dijo: hijo, métete con todo lo que tú quieras, pero menos contra Dios, porque terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios, aleluya, no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Mira, hijo, lo que has hecho. Dentro de la pandilla nosotros teníamos unos cinturones y ese día yo había llevado mi mismo cinturón, un cinturón no común y corriente, sino cinturones de los que usa el personal de Teléfonos de México o de la Comisión Federal de Electricidad para subirse al poste. Cada uno de esos cinturones estaba tapizado de tornillos, cada tornillo tenía un pico que nosotros habíamos sacado con el esmeril. El golpe que nosotros le dábamos a la persona era un golpe tan tremendo que cuando los picos eran encajados en la carne, sea de la cara, de los ojos, de los brazos o de las piernas o de la espalda, después de que estos picos eran encajados, desgarrábamos a nuestra víctima y muchas veces quedaba desfigurado o muchas veces quedaba descarnado. Ahí mismo mi madre veía francamente que yo necesitaba a Dios, y tanta fue la humillación que yo le hice a mi madre, que mi madre tomó el cinturón y el primer golpe que me dio fue aquí en la espalda. Cuando el golpe me pegó en la espalda, yo sentí que la espalda se me acalambró. Nuevamente mi madre me iba a dar el segundo golpe, fue cuando yo le jalé el cinturón. La jalé, la tumbé y agarrándola de los cabellos la empecé a golpear contra el pavimento, contra el suelo. Pude observar cómo salía sangre, sangre de su nariz, sangre de su boca, sangre de sus oídos. Y ahí en ese mismo momento mi madre me empezó a gritar y me dijo: hijo de mi vida, no me quites la vida, mira cómo me has dejado, que Dios tenga misericordia de ti, porque mis peticiones, yo creo que Dios algún día las va a oír, porque mi petición ha sido esta, hijo de mi vida: verte atrás de un púlpito, alabando, glorificando y predicando la bendita palabra de Dios. Yo le dije a mi madre: servir a tu Dios nunca, yo aborrezco a tu Dios. ¿A dónde está tu Dios? La volví a agarrar nuevamente de los cabellos y la seguí golpeando y golpeando contra el pavimento, contra el suelo. Vi como mis manos estaban manchando de sangre, sangre de mi sangre, y yo mismo le estaba pegando a mi misma madre, que muchas veces ella me había apoyado durante mi niñez. Ella había vivido para que yo verdaderamente pudiera yo sobrevivir en este mundo. Ahí estaba mi madre tirada, ya inconsciente. Entonces en ese momento llegó mi hermana y empezó a gritar. Los vecinos empezaron a desesperar. Cuando llegaron a la casa se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Dijeron estas palabras: traigan a la policía judicial, es este maniático. Yo salí corriendo y llegué hasta el cuarto donde estaban mis amigos reunidos. Nadie me empezó a hacer caso de lo que yo les empecé a decir. Oía una voz que me decía: quítate la vida, ni tu madre, ni tu padre, ni tus amigos te quieren en este mundo, quítate la vida. Yo quise quitarme la vida. En ese momento llegó Fanny y le empecé a platicar, y cuando le empecé a platicar lo que había sucedido, Fanny me dijo: no tienes por qué quitarte la vida, nosotros los drogadictos sabemos de antemano que nuestra salida y nuestro escape y la solución en este mundo es quitárnoslo la vida, pero tú no te la vayas a quitar, Kabubi, tú no te la vayas a quitar, por favor. En ese momento esta muchacha me dijo: consuélate, y me empezó a dar un cigarro de marihuana, 2, 3, 4, 5, como 8 cigarros de marihuana, completamente loco y desesperado. Esta muchacha me empezó a decir: ¿por qué es que te vas a quitar la vida si tú no la mataste, si tú no le hiciste nada, únicamente la golpeaste? Te fijas en aquella persona que está allá, en aquella mujer, no únicamente golpeó a su madre, sino le sacó también los ojos a su madre. Aquel muchacho acaba de salir también del reclusorio. ¿Por qué fue que salió del reclusorio? Porque le dio un golpe, un navajazo, una puñalada en el corazón a su madre, rasgándole el pecho, el seno, le metió la mano y le sacó el corazón, y el corazón se lo empezó a comer a mordidas. Qué vida tan desesperante era esta, pero yo ahí estaba, no había quien me pudiera ayudar, no había quien me pudiera cambiar. Esta Fanny inmediatamente me empezó a invitar a bailar con ella. En ese momento desesperadamente la agarré de los cabellos, la tumbé y le dije: no quiero decir nada y no quiero hacer nada. En ese momento me paré frente a mis amigos los pandilleros. Empecé yo a gritarles y a decirles muchas cosas. Ellos empezaron a decirme: cálmate, Kabubi,
cálmate por favor. Empecé a seguirles gritando, empezaron a descolgar los chacos, las cadenas, los puños de metal, los puños de alambres de púas y desesperadamente me empezaron a golpear. El primer golpe que me dieron fue aquí donde tengo esta marca, fue una tremenda herida en la frente que mis ojos se llenaron de sangre. El Boinas, mi mejor amigo, que muchas veces yo me había quitado el taco de la boca y se lo había dado a él, yo le había hecho los paros con otras pandillas y también había pagado multas para sacarlo de la cárcel. Mi mejor amigo me había encajado una varilla en el maxilar izquierdo, a donde tengo el hueco, abajo de la barba. Ahí verdaderamente yo sentí como toda la sangre me fue escurriendo por todo el cuerpo. Llegó el greñas y me chispó el hueso de la cadera. Cuando caí al suelo me empezaron a dar con los silletazos, botellazos, navajazos, chacazos y cadenazos. Desesperadamente yo me quería parar y no pude. Ahí inconscientemente me levantaron, me llevaron y me sacaron para afuera del portón. Siguieron bailando, tomando y fumando. Eso ya era muy natural entre nosotros. Me quise ya entre inconsciencia levantar y no pude. Me quise arrastrar y tampoco. Ahí sentí una opresión maligna. ¿Cómo es que me pudo llevar 3 cuadras en un callejón oscuro? Me tumbó esa opresión, me agarró las 2 manos y los 2 pies y como me hizo como un camarón, esperó a que yo muriera. Desesperadamente yo quería irme de ese mismo lugar. A la media hora llegó un amigo que le dicen por sobrenombre el Chale. El Chale me habló, me gritó, me movió y me dijo: Kabubi, ¿qué te pasa? Yo no sabía decirle nada porque estaba completamente desesperado, pero todavía yo en ese mismo lugar tenía vida. Fue a traer al señor Mancilla, el jefe de la policía preventiva, y llegó el señor Toledo, jefe de la policía judicial. La ambulancia de la Cruz Roja bajó cables, alambres y reguladores cuando llegó en ese preciso momento. Todo parecía de emergencia. Cuando estas personas me empezaron a checar, las agujas de los reguladores ya no marcaban vida. Ya no marcaban vida. Vida para mí, existencia para mí. El doctor diagnosticó y dijo: este muchacho está muerto, y me taparon con la sábana de la camilla. Llegaron o esperaron a que llegara la forense, y antes de que llegara la forense, la policía preventiva le fue a avisar a mi madre. Mi madre estaba en la iglesia, y cuando le fueron a avisar a mi madre, le dijeron: el Kabubi acaba de morir, ha terminado. Mi madre desesperada dijo: no puede ser. Dios, ¿por qué fue que tú me lo quitaste? ¿Por qué fue, Señor, que tú te lo llevaste? Si yo he creído en esa promesa que tú dices, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Señor, ayúdame, Señor. La subieron a la patrulla y juntamente al pastor. Antes de que ellos llegaran a ese lugar, yo desperté en otro lugar, pero era un lugar horrible, un lugar tan tremendo llamado el infierno. Ahí mismo sentí que mi cuerpo iba dando de vueltas. Desesperadamente yo quise tomar mis manos y así llevarlas a mi rostro. Y cuando me di cuenta que se trataba de una cara invisible, me abracé y mis brazos se traspasaron unos con otros. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo creía o entendía que se trataba de una alucinación más, que los peyotes o los hongos alucinógenos o también el mismo cemento Resistol 5000 me habían ofrecido aquí en el mundo, y que tarde que temprano se me iba a cortar el efecto y tenía yo que volver a la realidad. Pero estaba yo viviendo ahí en ese lugar desesperante, porque empecé a sentir calor, empecé a sentir miedo y empecé a sentir culpa de todo lo que yo había hecho. Era una realidad. Ahora mismo yo me doy cuenta que también en ese lugar yo sentía una tremenda sed, sentía una culpa, sentía yo un miedo. Abajo en la profundidad había muchas personas que estaban gritando, y que todas aquellas personas pedían agua, 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 agua. Porque es que pedían agua, era porque decían: Jesús, Jesús, Jesús. Son personas que no tienen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahora me doy cuenta que también dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16 verso 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El rico pidió agua, tenía sed, era porque no tenía a Dios, era porque no tenía a Cristo. También la Biblia dice que respondiendo Jesús le dijo a una mujer: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, capítulo 4, versos 13 y 14. Ahí mismo también, aleluya, yo sabía de antemano que esta agua únicamente Dios la podía dar, porque Él ofreció en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. Cuando el centurión lanzó la lanza en el costado, y la lanza inmediatamente, instantáneamente, cuando penetró en el costado de Jesús, fluyó sangre y agua, sangre para remisión de nuestros pecados y agua viva por el poder del Espíritu Santo. Ahí en ese mismo infierno yo me empecé a desesperar y empecé a decir por primera vez estas palabras: Dios, 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 si tú me sacas de aquí, yo iré y renunciaré a la droga, a la prostitución, al robo y al crimen. Estoy arrepentido. Si tú me das esta oportunidad, si es que verdaderamente tú me sacas de aquí, yo iré y predicaré tu palabra. No me importa donde tú me envíes, no me importa donde tú me lleves. Dios, dame la vida, dámela, Señor. De repente yo escuché una voz que me dijo: Alfredo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, este vivirá, 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 vivirá. Así fue cuando me encontró nuestro Señor Jesucristo, tirado y roto de mis ropas, completamente ensangrentado, y con su mano pura, santa y herida por el clavo en la cruz del Calvario, la sumergió entre el infierno, apartó la muerte y el diablo, me sacó de ahí, me levantó, me purificó y me consagró delante de Dios como una ofrenda viva para alabanza de su bendito nombre. Así fue cuando yo recibí vida, así fue cuando yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal. Ahí tirado en ese mismo lugar, yo sentí la bendición y la liberación que da su promesa. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Los doctores se dieron cuenta que yo me moví, volvieron a checarme con los cables, alambres y reguladores, y las agujas de los reguladores marcaron vida y vida en abundancia. Me subieron a la camilla, me pusieron los primeros auxilios, me llevaron al Seguro Social, y ahí dentro del quirófano me empezaron a atender todas las heridas de mi cuerpo. Sacándome boca abajo, me llevaron al lugar a donde yo tenía que reposar. De repente, en ese mismo momento, se abrieron las puertas de ese lugar y entró el comandante, el jefe de la policía preventiva, y el señor Toledo, jefe de la policía judicial, y me empezaron a investigar. Querían que yo los delatara y también levantara un acta. Me empezaron a golpear porque yo me negaba. Era volver nuevamente a la prostitución, era volver nuevamente a esos mismos lugares. Yo les empecé a decir que no podía decirles absolutamente nada. Desesperadamente y confundido, vi verdaderamente cómo empezaron a golpear. Se metió el doctor, se metió el director del Seguro Social, y dijeron: después va a ir a dar su declaración, déjenlo, después va a ir a levantar el acta. Se fueron y dejaron a un agente de la judicial ahí mismo. Mi madre había llegado al hospital, se había dado cuenta en qué lugar yo me encontraba, y cuando volteé al lado izquierdo mi rostro, me di cuenta que ahí estaba mi madre, atrás de esa ventana de cristal. Mi madre, porque en ese mismo instante, en ese mismo momento, yo le estaba observando los mismos golpes que le había dado esa tarde. Lloraba y se preguntaba a sí mismo hasta cuándo Jesucristo me iba a cambiar o me iba a transformar. Pero mi madre no sabía que Jesucristo ya estaba en mi corazón. Y ahora mismo la palabra de Dios dice así: que si confesares con tu boca y creyeres que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios también le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Este testimonio lo doy para la honra y gloria de Dios. Es un regalo de parte de Dios que nosotros hemos recibido a través de la gracia salvadora que Cristo al alma da. Yo te invito para que tú le aceptes como tu único y suficiente Salvador personal, ya que dice su palabra que el que viene a Él no los va a echar fuera. Él está dispuesto para ayudarnos y apoyarnos en esta hora. Vamos a hacer una oración. Dios,
Ahora mismo yo pido misericordia sobre esta persona que está completamente arrepentida, aceptándote conforme al poder de tu palabra. Tu palabra dice que el que se llega a ti cree que le hay y será galardonador de aquellos que le buscan. Tócalo con el poder divino del Espíritu Santo, que te sienta este cuerpo, Señor, y que ahora mismo, Dios mío, sea hecha una nueva criatura del agua y del Espíritu de Dios para heredar la vida eterna. Señor, yo lo pongo en tu mano poderosa, bendita, santa y libertadora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo creo que tú eres Dios y fuera de Dios no hay salvación. Amén.